buen día, bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio. Mi nombre es Adrián Alcalá Méndez y soy comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, México. Este espacio tiene como objetivo dialogar sobre el flujo y el control de armas en México en el marco de la celebración internacional del Open Gov Week edición 2021. Para iniciar, permítanme presentar a las y el panelista. Nos acompaña Montserrat Martínez, quien es coordinadora de investigación de la Organización de la Sociedad Civil 24-0. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también Miroslava Ortiz Flores. Ella es directora de fortalecimiento de la Sociedad Civil de Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad, otra importante organización de la sociedad civil aquí en México que aborda sobre este tema. Bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y también agradecemos al mayor Rubén Gonzalo Estrada Gutiérrez, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Muchísimas gracias por su presencia. Buenas tardes a todos y agradezco la invitación. Gracias. Quiero describir para las personas que nos hacen el favor de seguir esta transmisión y también para los integrantes de este conversatorio, un breve contexto. El tráfico de armas impacta directamente en las regiones, países y comunidades a nivel global. La ruta de las armas se vincula estrechamente con hechos delictivos, violaciones graves a derechos humanos y en México inclusive con la disminución de la esperanza en la vida de la población. Para abrir esta mesa de diálogo, pido a las participantes y al participante nos puedan compartir desde un contexto, desde un enfoque de transparencia y atendiendo a su experiencia, la primera pregunta detonadora. ¿Cómo consideran que México puede avanzar hacia un mayor control de tráfico de armas? Por favor. Muchas gracias por la invitación nuevamente y es un gusto poder compartir estos espacios. Que me parece vital abrir diálogos para entender cuáles son las problemáticas que aqueja a la sociedad mexicana y hacia dónde queremos caminar. Permítanme empezar con describir que para trabajar sobre el ciclo para trabajar por el control de armas, se necesita entender el ciclo de vida útil de ellas. Esto es la producción, la adquisición, la posesión, finalmente las transferencias lícitas, ilícitas y, bueno, ya como en último paso, la cuestión del almacenamiento y la destrucción de los materiales. Entonces, desde ahí, si partimos como desde esa óptica, ¿cómo podemos establecer controles que sirvan, ¿no? Preguntarnos, ¿cómo se puede mitigar el problema de tal manera que se evite que las armas terminen en manos de personas que hagan daño y que los impactos en la violencia se vayan replicando? Entonces, para ello, bueno, me permito brevemente solo decir que me parece importante que se haga a partir de una mirada integral, interseccional, relacional y de un contexto específico. ¿Y esto qué quiere decir? Por un lado, tomar los contextos en donde se desarrollan, donde vemos dónde se desarrolla la violencia armada, ¿no? No es lo mismo un contexto urbano que un contexto rural. La cuestión relacional pues tiene que ver también por las lógicas de género. Si vemos, hay una alta tasa de personas de homicidios dolosos, ¿no? Con armas de fuego en México, que va creciendo. Ya estamos en el 70% de ellos han sido ocasionados con armas de fuego. Pero también vemos quiénes son los que poseen las armas y quiénes son las víctimas. Entonces, por ese lado es importante que se busque abordarlo desde una óptica relacional. Finalmente, también me parece importante retomar que un enfoque interseccional. ¿Esto qué quiere decir? De igual manera, los perfiles son muy diversos. Por ejemplo, las personas migrantes, mujeres, niños, menores de edad, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, por ejemplo. Y creo que esta pandemia por COVID-19 nos ha ayudado a ver que los efectos son diferenciados hacia la población. Entonces, aprovechar esta oportunidad de que ya estamos viendo cuáles son los efectos diferenciados hacia la población y ocurre de igual manera con la violencia armada. Y finalmente, bueno, esta cuestión de nunca perder de vista que se debe de ver de manera integral. No solamente se trata así, de, por ejemplo, combatir la violencia criminal, ¿no? O la delincuencia organizada, sino que se necesita, por ejemplo, observar cuáles son las dinámicas de violencia en ciertas comunidades, en ciertas poblaciones. Hay una vulnerabilidad económica, por ejemplo, ¿no? Si es delincuencia común, por ejemplo, si es delincuencia de pandillas, o es violencia doméstica la que prevalece en ciertas regiones. Entonces, me parece que es
importante para empezar a pensar en un control de armas, donde haya diálogo abierto, donde haya comunicación, donde se empiece a pensar cuáles son las dinámicas que se deben de establecer. Me parece importante como tener en mente esto. Por un lado, el ciclo de las armas y por el otro, las perspectivas desde donde se debe de abordar el problema. Muchísimas gracias, Montserrat, por tus aportaciones. Y ahora me gustaría conocer tu opinión, Miroslava, si eres tan amable. Muchas gracias. Bueno, nosotros desde el Observatorio Nacional Ciudadano consideramos que el país puede avanzar para mejorar la calidad o mejorar el control del tráfico o el flujo en general de armas mediante más y mejor información. Información de calidad, no solamente de nivel federal, sino también de los distintos a nivel estatal y nivel municipal, ya que todos los distintos gobiernos ejecutivos tienen alguna facultad relacionada con armas. Es importante considerar que México no es solo un país receptor de armas, ¿no? De armas sobre todo pensando en el tema ilícito, sino también somos un país de tránsito. Entonces necesitamos el fortalecimiento de los controles en las fronteras, también es uno de los factores. Necesitamos que en el aspecto de la información relativa a las armas de procedencia lícita, las autoridades cuenten con mejores registros de información para hacer una trazabilidad adecuada de las armas desde la compra hasta los usuarios finales y qué hacen también con las armas que son desechadas, incluso los registros por pérdidas, por robos, ¿no? Extravíos. Necesitamos que en el caso del flujo ilícito de armas, pensemos también en explotar o en detallar, incluso no son tan conocidas las características de estos registros, pero necesitamos conocer o explotar estas bases de datos de aseguramientos de una mejor manera, que no solamente tenga datos cuantitativos, sino que nos permita generar una caracterización de los fenómenos, porque estamos hablando no solamente de un fenómeno criminal, sino es todo un mercado ilícito. Siempre hay ofertantes, ¿no? Hay demandantes y hay operadores dentro de ellos. También es importante para mejorar el control el tema de los programas de huellas balísticas. En las fiscalías se espera, ¿no? Que exista algunas áreas dedicadas a este tema y que estos se puedan generar o se puedan utilizar para la generación de inteligencia y realizar mejores investigaciones que nos permitan tener información sobre el flujo, sobre todo ilícito, ¿no? de las armas. También es importante echar una mirada hacia el tema financiero, hacia el flujo financiero. Al final, si las armas, que el 70% de las armas aseguradas vienen del norte de Estados Unidos hacia México, es decir, si hay del norte a sur, bajan las armas, del sur al norte suben los recursos. Entonces es importante hacer un mapeo, un rastreo de cómo están fluyendo los recursos, cuáles son los mecanismos que se utilizan, porque eso es un área fundamental y que sí puede ser visible para rastrearlo. Muchas gracias, Miroslava. Pues importantísimas también las aportaciones. Como dicen, para que exista debe haber un comprador, pero también quien quiera, alguien el oferente o que necesite, tengan esa necesidad ilícita, pero se requiere. Bien, desde el punto de vista gubernamental, mayor, por favor, su punto de vista. ¿Cómo podemos avanzar para un mayor control de tráfico de armas? Es importante mencionar que en este caso la Secretaría de Defensa Nacional, en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, realiza diversos mecanismos, diversas acciones. Sin embargo, es importante mencionar que esta debe ser una coordinación integral entre todos los órdenes de gobierno, todas las instituciones responsables, ya que si bien es cierto, Sedena realiza acciones de supervisión, verificación de las armas, a nivel nacional debe de haber mayor corresponsabilidad de los diferentes organismos de procuración de justicia, de corporaciones policíacas para ese control de armas, hablando desde el punto de vista de armamento lícito en nuestro país. Respecto al armamento ilícito, como sabemos, la Secretaría de Defensa Nacional todos los días participa tanto en operativos, actividades de patrullaje y control en caminos, brechas, carreteras, para frenar un poco el flujo de ingreso de ese tipo de armamento, ¿no? Pero es importante que todos los organismos desde su ámbito de competencia deben de adoptar esa responsabilidad, porque debemos de ser corresponsables todos, para evitar que un solo organismo tenga que cargar con esa tarea exclusiva de la vigilancia del control de armas. Gracias, muy amable.
Bien, a nivel internacional, uno de los instrumentos que regula el comercio de armas convencionales es el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, que entró en vigor en 2014 y del cual México forma parte. Dicho tratado busca propiciar la prevención y la eliminación del tráfico ilícito de armas convencionales, así como el desvío de las adquiridas. En ese contexto, me gustaría preguntarte, ¿de qué manera un esquema de gobierno abierto puede permitirnos avanzar en esta agenda a nivel tanto internacional como nacional? Por favor, Miroslava, si eres tan amable. Claro, el tratado al que se hace referencia ejemplifica varias de las mejores prácticas a nivel internacional para la reducción de las armas ilícitas. Uno de los temas en los que me gustaría enfatizar es el de usuarios finales, sobre todo para las armas importadas. En México, cuando se importan las armas, sobre todo las provenientes de Estados Unidos, que son el mayor porcentaje que existe en el país, el usuario final está registrado principalmente como la institución que es la que compra las armas, pero dado el efecto o el impacto que tiene el uso de armas, ¿no? Lo vemos en temas de feminicidios, en temas de homicidios culposos, en temas de asesinatos extrajudiciales, desapariciones, todo lo que puede estar vinculado a un arma, es necesario que tengamos un registro mucho más detallado sobre los usuarios finales. Y esto que nos permita conocer quién tiene cada arma, tanto para identificar dónde están el destino, ¿no?, de las armas lícitas, pero también a diferenciarlas de las armas ilícitas. Claro, eso es importantísimo, identificar, como bien comentas, el destinatario final. Eso es importantísimo, no solo como un tema de esquema de rendición de cuentas cuando estamos hablando de entes públicos que las adquieren, sino también para ver y detectar y para combatir la seguridad en términos generales. ¿Alguien que quiera hacer alguna aportación? Montserrat, Mayor. Y si me permite, me gustaría retomar algunos puntos que ya el mayor enfatizó, y es esta cuestión de la coordinación institucional. Y me parece que un esquema de gobierno abierto permite abrir esos canales de diálogo para que haya una coordinación institucional. Muchas veces vemos que hay discrepancias en cómo se registra o se publica la información, ¿no? Entonces, si bien la lógica que obedece a esto es transparencia y rendición de cuentas, bueno, hay estándares y para eso necesitamos pues, actividades coordinadas por parte de las instituciones. Uno de los temas que trata el tratado sobre el comercio de armas y que me parece importante enfatizar es el intercambio de información y de experiencias sobre qué ha funcionado y qué no ha funcionado, por ejemplo, para mitigar el desvío, ¿no? La parte de la armonización de la información, si vemos, hay un mecanismo de sociedad civil que constantemente está monitoreando, por ejemplo, los informes, cómo se hace transparente esa información sobre las transferencias entre los países. Y muchas veces se pueden encontrar discrepancias porque cada país registra de manera distinta, ¿no? ¿Y eso a qué obedece? Obedece a la lógica de cuáles son los problemas que pretende atender cada país. Entonces, México, por ejemplo, es uno de los líderes en los grupos de trabajo sobre el Tratado de Comercio sobre el comercio de armas en el tema de transparencia. Constantemente está apoyando para que se revisen los formatos, para que sea más fácil registrar esa información. Pero ¿qué pasa? Muchas veces la información no viene completa desde adentro, ¿no? Y en ese sentido, por eso me parece importante un esquema de gobierno abierto en donde se armonice la información, se coordine el tipo de información que se va a presentar y entonces de ahí partir cuáles son las discrepancias y hacia dónde se quiere caminar. Y finalmente, solo quisiera enfatizar, es muy importante el esquema que nos ofrece el Tratado sobre Comercio de Armas. ¿Por qué? México, previamente a eso, había firmado la Convención de Palermo sobre delincuencia organizada transnacional. Y uno de esos protocolos habla sobre armas de fuego. Entonces, si nos damos cuenta, esa convención, por ejemplo, la visión es para mitigar el crimen organizado transnacional. Sin embargo, el Tratado sobre el Comercio de Armas está específicamente dirigido, el objetivo principal es mitigar el sufrimiento humano. Entonces, sí hay que tomar en cuenta que son esquemas diferentes y no son opuestos, al contrario, son complementarios, ayudarse de los avances que ya empezaron y a partir de ello, bueno, bajo una lógica también de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, que es lo que nos invita el Tratado sobre Comercio de Armas a empezar a analizar. Entonces me parece importante como estos esquemas de gobierno abierto donde se
se transparenta la información, se hace rendición de cuentas, se establecen estándares y mecanismos de coordinación hacia adentro para el ámbito internacional, ¿no? Sí, me permite. Gracias, claro que sí, mayor. Un poco a lo que menciona. Por su parte, Sedena, en relación a un esquema de gobierno abierto, en relación al armamento lícito que se comercializa en nuestro país, hemos tenido una mayor apertura. Es importante, como he mencionado, la coordinación entre las diversas instituciones. Todo lo que son las actividades de seguridad pública, organismos de seguridad privada, los mismos personas físicas o morales que en su momento requieren la adquisición de un arma de fuego. En el caso particular, la actual administración cuenta con un secretario ejecutivo que está consolidando todas las peticiones de armamento de las corporaciones de policía a nivel nacional. Entonces nosotros, bajo un esquema de mayor apertura, realizamos constantemente reuniones de coordinación donde estamos modificando formatos, modificando procedimientos para tratar de darle mayor celeridad y que las necesidades de las corporaciones de seguridad pública sean cubiertas. Pero sí, una vez más reitero, que es importante esa coordinación y que todos los organismos responsables desde su ámbito de competencia deben de establecer sus mecanismos para que esto siga adelante, ¿no? Gracias. Siendo así, Montserrat, me atrevo a preguntarte, ¿crees que el gobierno abierto puede ser un eje transversal del cumplimiento del tratado o detonar la rendición de cuentas de las autoridades encargadas de cumplirlo? Completamente. Me parece que el gobierno abierto, por un lado, establece estos estándares, ¿no? Y tenemos la ayuda de otras instituciones, en este caso, INAE, ¿no? Que nos ayuda a fijar los estándares sobre qué implica la transparencia y la rendición de cuentas. Por otro lado, me parece que también el hecho de que el gobierno abierto y esta alianza, y que México forme parte de esta alianza, bajo una hoja de ruta que se apoya en temas para generar sociedades pacíficas, justas e inclusivas, me parece que también es uno de los márgenes que puede apoyar al desarrollo del cumplimiento del tratado, ¿no? De ver en dónde estamos fallando desde adentro, desde México, ver dónde están nuestras deficiencias en información, desde dónde se está fallando, qué cuestiones no hemos armonizado, ¿no? A partir de las disposiciones del tratado, y qué nos falta por empezar a fortalecer y a complementar. Una de esas cuestiones, por ejemplo, me parece como importante resaltar, gobierno abierto bajo esta lógica de sociedades pacíficas, inclusivas y justas, trabaja con los objetivos de desarrollo sostenible. Y si bien México también está comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible, con la Agenda 2030, entonces empezar a hacer ahí las relaciones entre los objetivos. No solamente se trata de parar con el flujo ilícito de armas, ¿no? Sino ver cómo impacta, por ejemplo, en la transparencia de las instituciones, cómo impacta en el desarrollo de la vida de las personas para que se integren a otro tipo de actividades económicas, en temas de discriminación y de violencia. Y un poco decir que las armas no solamente se nota su impacto cuando asesinan, ¿no? Y cuando hay heridas, por ejemplo, hacia las personas, sino que también perpetúan ciertas lógicas de violencia, como la violencia sexual, ¿no? O la violencia económica en ciertos espacios. Entonces, sí me parece importante que a partir de que se establezcan como estas bases en donde, de cuáles son las disposiciones que no hemos incorporado en el ordenamiento interno, que no solamente corresponde a una sola institución, podemos empezar a ver, por un lado, eso, cómo vamos cumpliendo con el tratado, y este esquema de gobierno abierto permite esas interacciones. Muchas gracias, Montserrat. Miroslava, tu opinión sobre esta pregunta. Sin duda, me parece que el gobierno abierto puede ser este detonante de la transparencia y la rendición de cuentas en el tema de tráfico, de flujo lícito e ilícito de armas, y en específico de cumplimiento de este tratado. Es importante que no solamente que estos estándares establezcan o todo el avance del cumplimiento del tratado se pueda monitorear a través de indicadores claros y precisos, con responsables muy bien definidos y con fechas de cumplimiento, para poder avanzar justamente en la adecuada implementación. Sin duda, el gobierno abierto es un espacio en el cual
todas las, o bueno, esperamos, ¿no?, que las autoridades federales, en este caso, converjan en cada uno y respondan o participen atendiendo a cada uno de sus tramos de responsabilidad dentro de los controles del flujo lícito e ilícito de armas. La sociedad civil también ha sido un componente fundamental para poder impulsar este diálogo que permita construir y avanzar hacia una transparencia proactiva también. Esto es muy importante porque muchas de las instituciones tienen pues medianamente o a veces adecuadamente publicada la información, ¿no?, o la mayoría de las veces esta información se obtiene a través de solicitudes directas de solicitudes de información. Y lo que nosotros pretendemos en esta colaboración es que haya una mayor apertura en estos datos, sin que esto vulnere la seguridad, sino que ayude a mejorar el entendimiento sobre este mercado ilícito y en esta medida prevenir, generar acciones de prevención, acciones de persecución también, sin duda, de estos delitos en caso de que haya alguna falla y sobre todo también en temas de sanción, porque hay pues esto no solamente se trata de recursos, sino hay un lado humano que ya mencionó muy bien Montserrat, que no podemos dejar sin observar. Esto que comentas, Miroslava, sobre la transparencia proactiva, es a lo que el INAI está impulsando actualmente, pero requerimos de la participación de sociedad civil, pero también de instancias del sector público, es decir, que se atrevan a publicar información adicional a la que establece la ley y que genere conocimiento público útil. ¿Para qué? Para que le llegue a un sector de la población y que además pueda tomar mejores decisiones. Ahora, desde el punto de vista de una instancia de seguridad nacional, nos gustaría conocer también su opinión, por favor, Mayor. Es importante mencionar, como ya dice Miroslava, y creo que es un ejemplo tangible, el hecho de que la Secretaría de la Defensa Nacional ya tiene mayor apertura en cuestiones de transparencia hacia la sociedad. Inclusive, aquí hemos tenido reuniones por medios digitales, donde nos ha permitido darle a conocer por medio de los representantes, en este caso Miroslava, donde hemos abordado este tipo de temas que les ha permitido conocer un poco más de cómo es ese control de las armas, ¿no? Y Sedena realmente tiene mayor apertura, mayor transparencia, y INAI lo sabe, somos uno de los organismos de seguridad nacional que en ocasiones recibe más peticiones de información y las estamos respondiendo. Entonces, creo que sí es un detonante de rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Defensa Nacional. Gracias, Mayor, por esta respuesta por parte de una instancia de seguridad nacional en México como es la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cómo nos comenta sobre esta apertura que va avanzando? Y estoy seguro que vamos a lograrla en este diálogo de colaboración y cooperación y co-creación entre sociedad civil, que es un componente esencial y fundamental en esquemas de gobierno abierto, y obviamente el sector gubernamental. Ahora bien, si me permiten, iniciaría con usted, Mayor, la siguiente pregunta. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental 2019, desde hace más de 10 años, la inseguridad es una de las principales preocupaciones de la población mexicana. Parte de esta inseguridad involucra justamente el uso de armas. Desde su experiencia, y también invito a mis compañeras panelistas, les invito a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo seguir la ruta de las armas? Bien, aquí es reiterar que existen diferentes organismos a nivel nacional, no únicamente la Secretaría de la Defensa Nacional. Son actividades de información, las corporaciones dentro de los 3 órdenes de gobierno que deben definir y deben de conocer ese tipo de esas rutas donde es del flujo de armamento, ¿no? Hemos escuchado constantemente los medios, información oficial, que hablan en ocasiones de esas rutas. No obstante, desde el ámbito de mi competencia y a nivel personal, la Secretaría de la Defensa Nacional constantemente realiza diversas acciones, si no es por decirlo los 365 días, realizan despliegues, mantienen despliegues de personal, en cada una de las diferentes rutas que vienen del norte del país o del sur, por donde puede incurrir este flujo de rutas de armas, no nada más de armas, sino de otros ilícitos, ¿no?
Entonces, debe ser un esquema coordinado con todas las instituciones de manera integral. Muchas gracias, mayor. Miroslava, ¿tu opinión? Sí, el tema de seguir, ¿no?, la ruta de las armas puede igual darse en dos sentidos, en el tema lícito e ilícito. Entonces, en el tema lícito, sin duda, es a través de las instituciones y la información que ellas generan. Hay muchas limitaciones en el acceso a esta información, justo por la creencia de considerar que se podría vulnerar la seguridad, pero hay información que una vez que pueda pasar por el tamiz de la normatividad, pues podría ser publicada. Algo importante es que estos registros hemos encontrado a través de este diálogo, en esta cooperación con las autoridades, que la información está bastante seccionada. Las autoridades tienen el tramo de información de la cual son responsables, pero no existe una plataforma que permita hacer una trazabilidad completa de cuál es esta ruta, ¿no?, sobre todo de estas armas controladas. Entonces, si de las armas controladas no tenemos una claridad, si se perdieron, si se extraviaron, qué sucedió cuando algunas se dieron de baja, o sea, todos estos temas. Cuando hablamos de las armas de procedencia ilícita, es aún mucho más complejo. Sin duda, pues es un mercado que no quiere ser identificado o rastreado, pero uno de los insumos principales, sin duda, son los aseguramientos, los decomisos de armas. Entonces, es importante que existan registros muy adecuados, o sea, muy desagregados, con información muy desagregada, que no solamente registren armas completas aseguradas, sino también hemos visto el tema de municiones, temas de partes de las armas, dado que hay una evolución o una cada vez mayor creatividad respecto a las armas, y pueden ser artesanales, pueden ser formadas con partes de diferentes armas. Entonces, es importante que se tenga todo ese desagregado, que se conozcan cuáles son pues estas características de los actores que han sido detenidos con ellos, que permita igual monitorear el tema de dónde está ocurriendo cada una de estas cosas, en qué momento ocurren, si esto confluye con otro suceso a nivel nacional. Algo importante también es el tema de los flujos financieros que mencioné al principio, eso también nos permitiría dar un seguimiento a las armas. También ver si hay correlaciones entre los lugares donde hay más violencia, junto con los lugares donde hay quizá más almacenes de armas o donde quizás están decomisando más. Son cosas que se tienen que analizar, y para ello necesitamos pues una información mucho más precisa, de mejor calidad y de manera pues más oportuna. Es una pregunta, ahorita tu comentario al final es una pregunta que traemos, pero al final en su momento lo abordamos. Desde tu punto de vista, Montserrat, ¿cómo seguir la ruta de las armas en México? Me parece importante retomar lo que nos decía Miroslava en el tema de que, bueno, por un lado están los flujos lícitos y los ilícitos, ¿no? Recientemente, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sacó un estudio global sobre el tráfico de armas y nos decía que en la región latinoamericana, por ejemplo, si bien sabemos de las debilidades que hay a veces para detectar armas, partes, componentes en las fronteras, el mayor problema está en los controles internos de los países, y es ahí donde hay mayor circulación de las armas, de los componentes y de sus partes. Por otro lado, también retomar este tema que nos decía, bueno, desde los términos que se utilizan por cada una de las instituciones, aseguramientos, incautaciones y decomisos. Eso implica a la vez que son procesos distintos y que cada institución distinta está ocupándose de esos temas. Si no hay una armonización de qué es lo que está sucediendo, cuáles son esos flujos, me parece que va a ser muy difícil empezar a trazar este problema. Y finalmente, como les decía, como decía un poco al principio, o sea, tener en cuenta el ciclo de vida útil de las armas, ¿no? Ahorita nos estamos enfocando en las transferencias y en los flujos, pero pues el problema viene desde la producción, ¿no? De la adquisición, de la posesión y finalmente de la destrucción de equipo. Y otra vez, reiterar, no solamente se trata, las armas por sí solas no funcionan, ¿no? Viene un componente, por ejemplo, en el tema de municiones, que nos ha costado trabajo empezar a acotar por ser un activo que fluye, ¿no? Un activo que difícilmente se puede empezar a trazar rutas de cómo se está utilizando, quién las está produciendo, cómo se está comercializando. Y nada más para cerrar este tema, un poco notar dentro de esta información que la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito nos comenta,
sobre los flujos, nos dice que en América Latina también resulta que las armas cortas y ligeras son más baratas en el mercado negro que en el mercado legal. Y de igual manera las municiones. Entonces, eso ya nos pone en una problemática de dónde tenemos que meter los mecanismos de control. Interesante eso que comentas, Montserrat. Mayor, me gustaría regresar un poco, si nos puede escribir un poco más para la audiencia que nos hace el favor de seguir esta transmisión, sobre este esquema que usted platicaba. Si lo puede escribir un poco más. Respecto al esquema de despliegue. Sí. Ok. Bien, bueno, es bien sabido que la Secretaría de la Defensa Nacional, con el efectivo que integran las Fuerzas Armadas, específicamente Ejército, cuenta con mandos territoriales de nivel región y zona militar y unidades de nivel corporación desplegados a lo largo de todo el territorio nacional. Cada una de esas regiones militares integra diferentes estados de nuestra República Mexicana y de ahí parten a sus zonas militares y cada zona militar se integra de 3 hasta 4 unidades de nivel corporación. Esas unidades mantienen los despliegues en diferentes entidades. Todo esto es en base a coordinación con autoridades, información, y ahí se trata de materializar esos despliegues para contrarrestar todo este flujo de actividades ilícitas que puedan realizarse. Y esto se realiza a nivel nacional principalmente, ¿no? Muchas gracias, Mayor. Miroslava, desde tu punto de vista y tu expertise, ¿consideras que se encuentran con registros confiables y completos que permitan saber cuántas armas, de qué marcas y modelos y calibres tiene una persona o agrupación sin revelar obviamente su identidad? Bueno, en datos abiertos sin duda es insuficiente, pero a través de las solicitudes de transparencia es posible conocer algunas de estas características. Sin embargo, si estamos hablando de armas ilícitas, uno de los actores fundamentales, ¿no?, en este tema pues sería la Fiscalía General de la República, que es la encargada de hacer estos procesos de investigación para determinar, ¿no?, cuál es la procedencia, en qué situaciones o en qué hechos se utilizaron estas armas, quién las utilizó, de dónde provienen. Esta instancia por ejemplo, para el tema de gobierno abierto, pues no es una instancia que sea partícipe. Entonces, si en estos temas de cooperación, de diálogo, es un poco complejo obtener este tipo de informaciones o acceso a esta información. Entonces, para una persona que está haciendo una investigación de manera mucho más externa al tema de gobierno abierto, sin duda las complejidades aumentan. Entonces, la limitación al acceso a la información de estas características con ese grado de desagregación, sin duda se va complejizando de acuerdo a la instancia a la que recurras. Gracias. Montserrat, ¿alguna opinión? Por ejemplo, y otra vez retomando un poco lo que nos comentaba Miroslava, al momento en que se hacen los procesos de investigación, por ejemplo, de que se cometió un ilícito a partir de una denuncia, etcétera, encontramos que solo el 2% de todos esos casos se hace un seguimiento de investigación sobre el tipo de arma que se ocupó. Más bien nos ocupamos y esa es una visión institucional que se tiene en México, finalmente, de las fiscalías, de cuáles son las prioridades. En este caso, por ejemplo, perseguir un crimen o un delito. Y se deja de lado la importancia de seguirle el rastro a las armas, ¿no? De saber qué era, si era híbrida, si era un arma original, de cuánto tiempo, cuál es el tipo de municiones, todo el tema de la huella balística que nos puede contar la historia de cuáles son los flujos, por ejemplo, de cuáles son las recurrencias de cierto tipo de equipos. Si ocurre, por ejemplo, en Guanajuato, que en Michoacán, que en Guerrero, el tipo de equipos que se utilizan, si empezamos a revisar, por ejemplo, los ilícitos a partir de los cuales se empieza a investigar, entonces podemos empezar a identificar que son distintos. Entonces, como nos comentaba Miroslava, me parece que actualmente es insuficiente la información así como está otorgada. Sí hay posibilidad de acceder a ella a partir de la plataforma
nacional de transparencia, de ir sistematizando información y en este caso, por ejemplo, de abrir el diálogo con las instituciones y decirles, esto es lo que está faltando de información para que nosotros como sociedad civil podamos ayudar a ver cuáles son las rutas que se pueden adoptar. Gracias, Montserrat. Igualmente, Mayor, sin revelar la identidad, consideramos que se cuentan con registros confiables y completos para saber cuántas armas, de qué marcas y modelos tiene una persona. Bien, hablando del armamento lícito que hay en nuestro país, puedo decirles que sí, estamos tratando de modernizar nuestros procedimientos, nuestros sistemas, para tener un mayor control respecto al armamento lícito. Hablar de armamento ilícito es un tema bastante amplio, sin embargo, nosotros recibimos peticiones de información en ocasiones, cuántos permisos se dieron para adquisición de armas, cuáles son los calibres que mayormente se han autorizado. Inclusive de las dependencias de Procuración de Justicia constantemente nos piden información, ¿no? Hablando de que realizaron un aseguramiento, nos preguntan de armas, nos preguntan su modelo, su calibre y si la matrícula está registrada. Puedo decirles que el 95% de esas peticiones en ocasiones no tenemos registros. ¿Por qué? Porque se trata de armamento ilícito principalmente. Pero hay ocasiones que hemos colaborado con la Procuración de Justicia porque sí hemos detectado tanto permisos, matrículas registradas y hemos proporcionado la información. En base a nuestros sistemas, a los procedimientos que utilizamos para el registro del armamento lícito principalmente. Muchas gracias, Mayor. Montserrat, si me lo permites, ¿cómo se vinculan estos registros con los reportes de extravío de armas? Una pregunta nuevamente muy interesante, porque si bien, por ejemplo, empezamos a ver que hay registros de reportes de extravío de armas, por ejemplo, de las corporaciones a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal. Sin embargo, no se hace esa vinculación entre cuáles son el tipo de armas que fueron extraviadas, ¿no? O entre esa base de datos específicamente del calibre, matrícula, marca, etcétera. O sea, todos estos rastros, toda esta información que nos puede decir hacia dónde rastrearla, el tipo de equipo que se está buscando, no viene no hay una correlación entre las bases de datos en cuanto al extravío, cuáles son el tipo de armas que se están extraviando más, en dónde, ¿no? Si bien sí sabemos así, por ejemplo, en Estado de México, 18, ¿no? En un mes. Pero no sabemos cuál es el tipo específicamente, cuál es el tipo de equipo que se está extraviando. Entonces, en ese sentido, no hay un vínculo y es parte del trabajo que estamos intentando impulsar en las mesas de gobierno abierto. Perfecto, muchas gracias. Miroslava, si me permites una pregunta. ¿Las entidades federativas con mayor registro de armas y reporte de extravío son los más violentos, en tu opinión y conocimiento? Bueno, necesitaríamos realmente tener mayor información para hacer esa aseveración. Desde nuestra experiencia haciendo investigaciones en el Observatorio de la Sociedad, en el Observatorio Nacional Ciudadano, nosotros tenemos la hipótesis de que no necesariamente donde se han asegurado un mayor número de armas son los lugares más violentos, sino que los lugares en donde hay bodegas sobre todo de crimen organizado, donde resguardan sus armas para tenerlas disponibles en caso de necesitarlas, es donde se podría detonar un mayor número de violencia, de actos violentos. Y solamente retomando un aspecto de la pregunta anterior, si hay vinculación entre el tema de los registros y sobre todo con el tema de extravíos. Algo importante es que ir un paso atrás hacia el control que tienen las propias instituciones de las armas, o sea, sus propias armerías. Realmente no existe no existen registros totalmente confiables, transparentes y quizás hasta actualizados de las armas que tienen cada una de las instituciones. ¿Quiénes podrían extraviar? Todas aquellas instituciones que tienen acceso a armas, ¿no? Que tienen autorización de armas. Y no tenemos información agrupada, ¿no? Un repositorio donde se puedan consultar estos datos. Todo está totalmente fragmentado dependiendo de la autoridad. Mayor, ¿algún tema sobre esta pregunta? Pues creo que sí comparto la opinión, es
es complicado determinar que una entidad con mayor reporte de número de armas extraviadas pueda ser de los más violentos. No, existen infinidad de factores, no es un factor determinante ese hecho del reporte de armas extraviadas. Muchas gracias. Miroslava, ¿cómo crees que debamos de empezar a trazar la ruta para que todas y todos podamos involucrarnos en su seguimiento y no solamente quede a instancias de seguridad nacional, a instituciones de seguridad pública y algunas organizaciones de la sociedad civil? ¿Cómo hacer un llamado para que nos involucremos como sociedad en general? Bueno, es un tema bastante árido, ¿no? El tema de mercados ilícitos, mercados específicos de armas es un tema árido. En el caso de lo ilícito, algo importante aquí es que primero necesitamos tener información completa para que cada vez se hagan mucho más estudios al respecto y también hacerlo y transmitirlo con un lenguaje ciudadano en el cual los ciudadanos, los investigadores, incluso los estudiantes, personas que quieran hacer uso de esta información, sepan en dónde tienen que acudir, con qué información van a contar, cuáles son los elementos a través de los cuales se integraron, las metodologías, para que sepan que esos datos que se están consultando son de calidad. Entonces, sí, aunque es un tema árido, me parece que primero tenemos que comenzar por tener esa información disponible a través de datos abiertos justamente, y para eso se requiere la colaboración tanto de las autoridades como sociedad civil, para poder establecer cuál es esa información que no vulnere la seguridad y que tenga incentivos para ambas partes, si lo queremos ver de esa forma, para tener un solo repositorio que pueda ser utilizado. Montserrat, ¿alguna reflexión? Me parece fundamental la transparencia y la rendición de cuentas para generar políticas con base en evidencia. Es fundamental. Por otro lado, por ejemplo, y me parece también importante a partir de ello, que empecemos a armonizar la realidad local con las disposiciones legales que hay, ¿no? Porque muchas veces las cuestiones se quedan en un buen deseo y no se pueden aterrizar porque no sabemos cómo y no sabemos qué información hay. Y tampoco entendemos cuáles son los contextos locales. Y finalmente, me parece también importante incorporar a la sociedad en los procesos, ¿no? Y no solamente me refiero a las ONGs, y en este sentido me parece que el ejercicio de transparencia proactiva puede ayudar a que otros actores empiecen a involucrar, ¿no? Las comunidades en lo local, viendo sus dinámicas de violencia, pueden empezar a ser agentes de cambio y no solamente víctimas, ¿no? Entonces, por ese sentido me parece como importante el ejercicio de transparencia proactiva, ¿no? Para que las personas no tengan que andar buscando, o sea, por un lado, empezar a entender cuál es el esquema bajo el cual se trabaja, que la información no esté fragmentada, y por el otro lado, desde las instituciones, pues generar políticas con base en evidencia y entonces ya articular, ¿no? Los esfuerzos, por un lado, de las realidades locales a estas perspectivas nacionales que se tienen sobre el tema de seguridad. Perfecto, muchas gracias, Montserrat. Y una pregunta para los tres. ¿Por qué la Alianza para el Gobierno Abierto es una oportunidad para abordar el tráfico de armas? ¿Por qué fue necesario inscribir un compromiso en este cuarto plan de acción? Quien guste tomar la palabra primero. Bueno, vemos que Latinoamérica ha sido una de las regiones a nivel mundial más castigadas en temas de violencia armada, ¿no? Vemos que empiezan a subir los índices, particularmente en temas de feminicidio y homicidios hacia mujeres, homicidios violentos. Empezamos a ver que es una necesidad de acotar el tema de la violencia armada, en dónde están las armas, quiénes las están usando y para qué se están usando. Entonces, en ese sentido, como decía también al principio de mi intervención, me parece que el hecho de que la Alianza por el Gobierno Abierto se enmarque en esta lógica de crear sociedades justas, pacíficas e inclusivas, permite el desarrollo de una serie de temas. En este sentido, bueno, ya hablábamos de los flujos lícitos e ilícitos de armas, de los flujos financieros que nos decía Miroslava que hay que incorporar. Hablamos también de la discriminación hacia ciertos grupos de la población, niños, mujeres, niños, niñas, mujeres, adolescentes, personas mayores, personas migrantes, personas con identidades sexuales diversas. Entonces, me parece que en ese sentido
la Alianza para el Gobierno Abierto ya tiene construido una base, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como decía. Entonces, no se trata solamente de poner palomita a estas casillas de decir, ya las instituciones son más transparentes, sí, pero ¿para qué las queremos más transparentes? ¿No? ¿Para lograr justicia? No solamente para disminuir la violencia, para generar sociedades donde haya menos dinámicas de discriminación. Entonces, me parece súper importante la Alianza para el Gobierno Abierto, me parece importante ya contar con estos indicadores y que partamos de ello para empezar a generar políticas que se articulen a nivel nacional. Gracias, Montserrat. Sí, Miroslava. Bueno, el tema de flujo de armas en general, flujo y control de armas lícitas e ilícitas, es un tema bastante desconocido. Entonces, de entrada necesitamos tener mayor información para poder comenzar a entender mejor el fenómeno, el mercado. Esto es importante que se impulse a través de esta plataforma, de esta iniciativa, ¿no?, de la Alianza por el Gobierno Abierto, porque sin duda es donde confluyen los distintos actores que esto lo podrían hacer posible, ¿no? El tener mejor información con estándares de datos abiertos y sin duda es un impulso también a la transparencia y la rendición de cuentas. Desde el Observatorio Nacional Ciudadano consideramos que esta información permitiría generar un monitoreo sistemático, un seguimiento sistemático, periódico de los datos que se están generando, no solo para comprender y hacer mejores diagnósticos, sino, como bien mencionó Montserrat, para que se generen políticas públicas o acciones de gobierno focalizadas. Muchas gracias. Mayor. Hablar del tráfico de armas es un tema bastante amplio. No obstante, la Secretaría de Defensa Nacional, con esta apertura que está teniendo, como mencionó acertadamente Miroslava, es un tema desconocido para nuestra sociedad muchas veces. No obstante, creo que es importante continuar impulsando este tipo de acciones, como las reuniones que se tienen de manera virtual, con diferentes participantes de SEDENA en ocasiones. Eso permite que nuestra sociedad conozca con mayor apertura cuál es la función que realizamos cada uno de las dependencias del gobierno federal, ¿no? Esto nos permite tener transparencia y rendir mejores cuentas y eso fortalece al gobierno abierto. Muchas gracias a los tres. Bien, antes de cerrar con las intervenciones de las y el panelista, quisiera externar que desde el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como órgano garante nacional, estamos seguros de que estos esquemas de apertura institucional son indispensables y necesarios para la atención de estas problemáticas que tanto nos lastiman como mexicanas y como mexicanos. Sabemos que toda sociedad con sus innovaciones y capacidades contribuye a que las autoridades de todos los órdenes de gobierno tomemos mejores decisiones y es indispensable, pues, para dar pasos contundentes hacia la garantía de nuestros derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. Sin más y para concluir las intervenciones, agradeceré a las y al participante nos compartan algunas conclusiones desde sus perspectivas sobre porque es importante para llevarnos cómo reflexiona a todas las personas que nos hacen el favor de seguir este interesante panel a través de la Open Gov Week y la acción sobre este tema. Por favor, Montserrat. Me parece que, como decíamos, es importante incorporar a la sociedad en los procesos, ¿no? Eso hace que los procesos sean integrales y que busquen atender las problemáticas que existen en el día a día, porque al final del día son las personas las que son afectadas por estas dinámicas. Entonces, si las personas se pueden involucrar en estos procesos de toma de decisiones, de discusión y de apertura de diálogo, de sentar nuevas perspectivas hacia dónde ir abordando los problemas, me parece que esta es una de las funciones principales de la Alianza por el Gobierno Abierto y de estas dinámicas de gobierno abierto. Entonces, bueno, yo invito a que la sociedad y que también las instituciones entendamos que las personas no solamente son víctimas de sus realidades, sino que pueden ser agentes de cambio. Entonces, involucrarlas en estos procesos de diálogo es fundamental. Es importantísimo eso que acabas de comentar sobre cómo hacer agentes de cambio,
desde nuestra propia individualidad como personas. ¿Sí? Tus conclusiones, por favor, Miroslava, si eres tan amable. Sí, nosotros desde el ONS estamos convencidos que solamente trabajando las autoridades y la sociedad civil en conjunto podemos mejorar nuestras condiciones de seguridad y de justicia. Es importante que no solamente saber que no solamente se trata de tener más datos, ¿no? De tener datos de calidad, sino que existe, bueno, una vez que estos, con el trabajo de todos los actores involucrados, estén disponibles, esperemos lograrlo a través del compromiso 17 de la Alianza per Gobierno Abierto, en el cuarto plan de acción. Es importante saber que esta información va a estar ahí disponible, pero que se necesita de los usuarios de esta información, que se explote la información, que se analice, no solamente por las autoridades, sino también por la academia, por la sociedad civil, para poder generar justo en conjunto esas políticas que tanto necesitamos para reducir este nivel de esta espiral de violencia en la que estamos, ¿no? Que afecta a las vidas, la vida cotidiana y a las personas que han sido víctimas directas, ¿no? O indirectas de distintos hechos en los cuales se ven involucradas las armas oficiales o armas ilícitas. Entonces, es importante que hagamos uso de esto, si no nos quedaríamos solamente en un repositorio más de información. Claro, es importante aquí la participación de la sociedad. Invitamos a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales de la OpenGov Week, que justamente que participen, que se involucren, porque lamentable es un tema que nos puede aquejar o que nos ha quejado a todas y a todos como sociedad mexicana. Finalmente, su punto de vista y conclusiones desde el punto de vista de la Secretaría de la Defensa Nacional, Mayor, por favor. Muchas gracias. Primero, agradecer la oportunidad que nos brindaron de participar. Es importante, quisiera mencionar lo que la Secretaría de la Defensa Nacional está trabajando día a día para mostrar una imagen diferente por medio de la apertura y rendición de cuentas. Estamos trabajando, pero es importante concluir que es esencial la coordinación de los 3 niveles de gobierno para atender todas las necesidades, principalmente en materia de tráfico de armas. Hay que seguir impulsando este tipo de eventos con la participación, ya lo mencionaron, de la sociedad civil, no únicamente nosotros las dependencias responsables de la seguridad. Es importante la participación de la sociedad civil para que conozcan todas las actividades que realizamos nosotros, las dependencias responsables de la seguridad en el país, porque en ocasiones nos hemos encontrado que hay, pues lamentablemente, cierto desconocimiento de lo que hacemos cada uno de nosotros, y en ocasiones pensamos que a una dependencia como la Secretaría de la Defensa Nacional le corresponde una diversidad de asuntos que en ocasiones es simplemente participante, coadyuvante en tales actividades. Sería todo. Gracias. Sí, pues no olvidemos obviamente que este país se construye de todas y de todos, y no solamente de sociedad civil organizada, de instancias de seguridad nacional o seguridad pública o organismos garantes, sino de todas las mexicanas y los mexicanos. Y por ello es importantísimo este compromiso 17 que está enmarcado justamente dentro del cuarto plan de acción. Pues no me resta más que agradecerte, Montserrat, Miroslava, Mayor, agradecer la participación en este gran conversatorio sobre flujo y control de armas en México. Y a ustedes que nos hacen el favor de seguir esta transmisión a través de las redes sociales, no olviden formar parte de esta conversación internacional a través del hashtag OpenGovWeek, y muchísimas gracias por su atención.